Entonces, vamos a clasificar lo que son esos factores de riesgos. Y esos factores de riesgos pueden estar clasificados en riesgos químicos, riesgos físicos, riesgos biológicos, riesgo psicosocial, riesgos disergonómicos, riesgo de seguridad, ¿ok? Cuando hablamos de riesgos físicos, que es el primero del cual vamos a desarrollar, hablamos de lo que son ruidos, vibraciones, iluminación, en este caso exceso o déficit de iluminación, temperaturas altas o bajas temperaturas, las cuales pueden estar expuestos los trabajadores, radiaciones ionizantes o no ionizantes, altas presiones o bajas presiones y riesgo eléctrico. Los riesgos químicos, dentro de los riesgos químicos tenemos los polvos, humos, neblinas, gases, vapores, líquidos y sólidos, ¿okay?, que puedan estar presentes en el ambiente de trabajo. Riesgos biológicos derivados de organismos vivos, tales como los virus, hongos, bacterias, parásitos, derivados de animales o vegetales, sangre, orina, plumas, pelos y de los vegetales, polvos, diferentes partes de vegetales, las fibras también entonces pueden considerarse un riesgo desde el punto de vista biológico. Riesgos disergonómicos, tales como las posturas inadecuadas, los levantamientos de cargas o sobreesfuerzos físicos, movimientos que se realicen de manera repetitiva, lo que es la bipedestación o la sedestación prolongada sin la posibilidad de alternar estas posturas, trabajos por encima de los hombros, ¿okay?, la flexoextensión y rotación de lo que es la columna cervical y dorsolumbar de manera frecuente. Riesgos mecánicos, el riesgo de quedar atrapado, ¿ok?, dado por máquinas sin protección, engranajes sin protección, equipos o herramientas defectuosas o sin protección, es decir, una herramienta que no esté en acorde puede ocasionar un accidente de trabajo. Vehículos en mal estado, falta de señalización, la falta de orden y limpieza. Imagínense que en un pasillo, en un área determinada, entonces se encuentren con diferentes objetos que pudieran causar un accidente, una lesión en el trabajador. Por eso también la falta de orden y limpieza se encuentra dentro de la clasificación de los riesgos mecánicos. Almacenamiento inadecuado de equipos, de sustancias, ¿ok?, que me puedan ocasionar un accidente de trabajo. El resultado de estos riesgos mecánicos va a ser la exposición a ser golpeado por un equipo o una herramienta, heridas, atrapadas, o sea, usualmente son las partes del cuerpo que más se lesionan por este tipo de riesgos, son las manos, es la más frecuente, atrapado por. El riesgo psicosocial, muy frecuente en nuestra actualidad, tales como la monotonía en el trabajo, la poca capacidad de iniciativa que pueda tener un trabajador para realizar sus tareas, o la autonomía en ese puesto de trabajo, un alto nivel de calificación exigido para ese puesto de trabajo, o sea, que es sumamente exigente ese puesto de trabajo, un alto nivel de responsabilidad, los estilos de mando por parte de los supervisores o de su jefe inmediato, las relaciones interpersonales inadecuadas en el trabajo que definitivamente ocasionan enfermedades desde el punto de vista psicológicas en los trabajadores, el salario insuficiente que no permita satisfacer las necesidades básicas de ese trabajador. Entonces, esto también representa un riesgo psicosocial. ¿Cómo se hará o cómo es la manera para hacer el control de esos factores de riesgos? Entonces, para controlar los mismos se deben
hacer un conjunto de medidas y técnicas que tengan por objeto eliminar o reducir a niveles aceptables la exposición a agentes nocivos a la salud en el medio ambiente de trabajo. Así tal cual, en este mismo orden que se lo voy a mencionar, debe hacerse en las organizaciones laborales para controlar esos factores de riesgo. Entonces, primero se debe hacer el control en la fuente emisora del riesgo. Por ejemplo, si tenemos una maquinaria que me genera un riesgo físico importante, en este caso ruidos, supongamos eso, ¿verdad? Es necesario entonces tratar de controlar el riesgo ahí en el sitio o en la fuente que me está generando el riesgo. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto? Si hace mucho ruido, entonces quizás aislando esa maquinaria o sacando al trabajador del área donde se encuentra esa máquina, ¿verdad? Para que el trabajador no esté expuesto directamente a ese riesgo, es decir, aislando la fuente del ruido. ¿Cómo haríamos entonces el control en el ambiente? Siguiendo con el mismo ejemplo, entonces quizás sacando la máquina del sitio donde se encuentran los trabajadores, haciendo un cuarto de aislamiento en donde solamente esté esa maquinaria de tal manera de que el ruido no salga al exterior, que me contamine al ambiente del trabajo ni al medio ambiente. En tercer lugar, tenemos el control en el trabajador. ¿Cómo haríamos, siguiendo con el mismo ejemplo, cómo haríamos el control del riesgo en ese trabajador? Entonces sería colocando equipos de protección auditivos adecuados que me puedan minimizar la intensidad del ruido que me pudiera estar causando o que me pudiera causar algún efecto en la salud del trabajador. Y los controles administrativos los haríamos, por ejemplo, alternando las tareas durante la jornada laboral, de tal manera de que el trabajador no esté expuesto 8 horas de jornada laboral continua a ese ruido o a ese riesgo, sino media jornada, quizás rotando al trabajador para que pase por ese puesto de trabajo quizás una vez por semana, a los fines de que no esté expuesto durante tantos días, o sea, durante toda la semana, a esa fuente emisora de ruido. Entonces serían los controles administrativos los que se harían para evitar el daño a la salud de esos trabajadores. Vamos a conversar entonces de lo que es la seguridad industrial. La seguridad industrial es el componente básico de la salud ocupacional, cuyo objetivo es la eliminación o disminución de los accidentes de trabajo mediante la implementación de medidas adecuadas de prevención y control de los factores de riesgo presentes en el ambiente laboral. Entonces, el profesional en higiene y seguridad es un ingeniero o un técnico, ¿verdad?, que va a encargarse de evitar que ocurran accidentes de trabajo. ¿Cómo va a lograr? ¿Cuál va a ser ese objetivo principal de la salud, de la higiene ocupacional? Es preventivo, ¿ok? Ya vimos que es la prevención de accidentes de trabajo. Su principal objetivo es preservar la salud y la vida de quienes integran la organización de trabajo, así como el cuidado de los bienes que allí se encuentran. La seguridad industrial implica el uso de técnicas que permiten eliminar o reducir el riesgo de sufrir lesiones en forma individual, que son los accidentes de trabajo, o daños materiales en equipos, máquinas, herramientas y locales. Entonces, como vemos, es una función netamente preventiva. Y los objetivos para alcanzar la seguridad industrial es la eliminación de esos accidentes de trabajo. Entonces, la principal función es prevención de accidentes de trabajo y esto lo puede realizar en varias etapas y usualmente lo realiza en varias etapas.
La primera etapa es la seguridad proactiva, cuando se realizan actividades de prevención en forma temprana antes de que ocurra el accidente. Es decir, cuando el ingeniero en seguridad industrial me forma a los trabajadores, a los empleadores, aporta ideas para reducir el riesgo de accidentes de trabajo antes de que, incluso de que empiece el funcionamiento de esa organización de trabajo. ¿Ok? Entonces allí, en esa etapa, hablamos de lo que es seguridad proactiva. La segunda etapa sería la seguridad operativa, que son las medidas de prevención que se realizan en las tareas y operaciones, aplicando medidas preventivas en el sitio. Por ejemplo, como cuando está húmedo el piso del pasillo de la universidad, entonces que se colocan algún tipo de señalización o se coloca la cinta amarilla para que las personas o los trabajadores no pasen por esa área para evitar accidentes de trabajo. Entonces, en ese momento se pone en marcha lo que es la seguridad operativa. La seguridad pasiva, dirigida a cómo actuar ante la ocurrencia de un accidente de trabajo para minimizar los daños. Usualmente, el ingeniero en seguridad me prepara un equipo para la actuación frente a un accidente de trabajo. ¿Okay? Entonces, esa seguridad pasiva va dirigida a cómo van a actuar en caso de que se ocurra ese accidente, a dónde va a ser trasladado el trabajador, quiénes son los que van a prestarle la atención, cómo, en qué va a ser trasladado, cómo va a ser trasladado, en fin. Todo la logística durante el que se presente un accidente de trabajo o durante un accidente de trabajo. Y seguridad reactiva dirigida a investigar las causas de los accidentes de trabajo o incidentes. Entonces, acá se pone en marcha esta etapa posterior a que haya ocurrido ese accidente de trabajo. Ocurre el accidente, inmediatamente debe activarse lo que es la seguridad reactiva para la investigación de las causas de ese accidente de trabajo para evitar que vuelva a ocurrir. Acá hay un término que quizás ustedes no conozcan muy bien, que es un incidente. Un incidente es cuando ocurre el evento, pero que no ocasiona daño al trabajador. ¿Okay? Y accidente, bueno, ya le vamos a definir lo que es accidente de trabajo. ¿Cuáles son las actividades de la seguridad industrial? Entonces, están más dirigidas a identificar, corregir condiciones inseguras de trabajo y a constituir las brigadas de seguridad. Por otro lado, a la dotación de equipo de protección personal, a elaborar planes de emergencia, a investigar los accidentes de trabajo para determinar sus causas y aplicar las medidas correctivas. Entonces, la definición de accidente de trabajo, según la normativa legal vigente en Venezuela, en el artículo 69 de la Ley Orgánica de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, lo define como todo suceso que produzca en el trabajador o trabajadora una lesión funcional o corporal, permanente o temporal, inmediata o posterior o la muerte, resultante de una acción que pueda ser determinada o sobrevenida en el curso del trabajo, por el hecho del trabajo o con ocasión del trabajo. ¿Okay? Entonces, el mismo artículo me da varios numerales. En el numeral 1, considera que es accidente de trabajo la lesión interna determinada por un esfuerzo violento o producto de una exposición a agentes físicos, mecánicos, químicos, biológicos, psicosociales, condiciones meteorológicas sobrevenidas en las mismas circunstancias, es decir, por el hecho, por ocasión o en el curso del trabajo. Entonces,
¿Qué será eso de una lesión interna determinada por un esfuerzo violento? Por ejemplo, un trabajador que al momento de realizar su labor debe hacer un levantamiento manual de carga importante y en ese momento entonces ocasiona dolor intenso, ¿ok? Por ejemplo, en un hombro y cuando se revisa o se examina, entonces te das cuenta que hay una lesión de alguna de las estructuras blandas del hombro. Pues. Entonces, por ejemplo, una lesión del manguito rotador, entonces pudiéramos decir que hay un accidente de trabajo en ese caso, o una herniación muscular, o qué sé yo, cualquier otra lesión que se produzca por ese esfuerzo violento. Entonces también será considerada, según el artículo 69 de la LOXIMAT, como accidente de trabajo. En numeral 2, los accidentes acaecidos en actos de salvamentos cuando tenga relación con el trabajo. Entonces, le hablaba de las brigadas de seguridad, ¿verdad? Entonces, supongamos que un brigadista fue a auxiliar a un trabajador, a un compañero de trabajo en el momento de un accidente y él también se lesiona. ¿Okay? Supongamos que él fue a recogerlo del piso, él se resbala y también cae. Entonces, el accidente ocasionado no solamente en el primer trabajador, sino en el brigadista también será considerado accidente de trabajo. Los accidentes que sufra el trabajador o trabajadora en el trayecto hacia y desde su centro de trabajo. Siempre que ocurra durante el recorrido habitual, salvo que haya sido necesario realizar otro recorrido por motivos que no le sean imputables al trabajador o trabajadora y exista concordancia cronológica y topográfica en el recorrido. Por ejemplo, cuando un trabajador se dirige hacia su centro de trabajo y supongamos que al abordar la unidad de transporte se dobló el pie y tuvo un esguince, ¿verdad? En el tobillo. Entonces pudiéramos decir que es porque, tal como lo dice la definición, que ocurre en el trayecto hacia y desde su centro de trabajo. Iba hacia el centro de trabajo en ese momento, ¿verdad? Y esa lesión es considerada accidente de trabajo. Esto que dice aquí, que siempre que se encuentre dentro del recorrido habitual, salvo que haya sido necesario realizar otro recorrido, por ejemplo, si se iba por toda la Libertador vía la zona industrial, por ejemplo, y el transporte iba por esa zona, pero se desvió por el centro porque la Libertador estaba cerrada, entonces es una causa no imputable al trabajador y seguirá siendo considerado accidente de trabajo esa lesión que se le ocasionó en ese momento al trabajador. Los accidentes, numeral 4, los accidentes que sufre el trabajador o la trabajadora con ocasión del desempeño de cargos en organizaciones sindicales. Esto es básicamente a todos aquellos trabajadores, o sea, va guiado a todos aquellos trabajadores que forman parte del sindicato. Y vamos a suponer que ese trabajador tenía que trasladarse a otro centro de trabajo para una reunión con otros sindicatos. Entonces, y ocurrió un evento, un accidente en ese momento, o sea, en la vía hacia la reunión. Entonces, esos también serán considerados accidentes de trabajo según la definición del artículo 69 de la LOXIMAT. ¿Cuándo el accidente de tránsito es considerado accidente de trabajo? Cuando el trabajador usa el vehículo como medio de trabajo. Bueno, mira, el trabajador tiene el cargo de vendedor y entonces él anda recorriendo o visitando a sus clientes en su vehículo y tuvo un choque y presentó a raíz de ese choque un síndrome de latigazo. Entonces, esa lesión será considerada como accidente de trabajo. Cuando la cronología y topográficamente exista relación entre el suceso y la relación de trabajo, es decir, horario, trayectos, vehículos, órdenes de trabajo. Entonces, cuando él se encontraba realizando una actividad laboral y en el momento que se encontraba, por ejemplo, salió un momento a hacer unas compras
que necesitaban dentro de la empresa o hacer un pago, entonces, y se accidentó, ese también será considerado accidente de trabajo. Entonces, es importante establecer por qué los accidentes